Aleluya. Ya estamos en el aire. Qué bueno. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos, en esta hermosa noche, una vez más, dándole gracias al Señor por la bendición y la gracia que me ha permitido de estar una vez más en este programa Verdades Irrefutables del Evangelio con su hermano Jaime Román, todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. Gloria al nombre del Señor. En esta noche le invito a que se quede con nosotros. Vamos a hablar un tema muy lindo, vamos a hablar palabra de Dios. Siempre nos cuidamos de hablar únicamente palabra de Dios. Y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas porque eres bueno, eres maravilloso. Y ese es el propósito de hablar de su palabra, que seamos edificados y que usted también sea partícipe de la bendición que el Señor nos regala. Gloria al nombre de Jesús. Le invito a buscar, si usted tiene una Biblia cerca, búsquela, téngala a la mano, para que vayamos juntos a los textos que vamos a estar citando. Si quiere buscar un lápiz, un bolígrafo para tomar notas, lo puede hacer. Mientras tanto, yo voy a hacer una oración de invocación a nuestro Dios, para que Él se glorifique y nos bendiga en esta hora. Amado Dios y Padre Santo, de grande amor, te doy gracias porque me permites una vez más estar con mis hermanos en esta hora, Señor, para hablar de tu palabra. Hablamos verdades irrefutables del Evangelio, palabra tuya que tú dejaste para edificación de nuestras vidas, para encontrar el camino que nos lleva a tu presencia. Te ruego, Señor, que tengas piedad y misericordia de aquellas personas que todavía no te han conocido. Te ruego que tengas piedad y misericordia de aquellos que te conocieron un día, tal vez te sirvieron y se tornaron atrás. Alcanza a los padres de la gloria y tráelos nuevamente a tus pies. Es el propósito de este programa, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los predicadores y evangelistas, a todos los hermanos en Cristo en general, y saludamos también con mucho cariño, con mucho respeto a todos los amigos que todavía no han dado el paso de fe, no se han convertido a Cristo. No importa la creencia que usted tenga, les respetamos y valoramos el que usted esté con nosotros. No soy de esas personas que pretenden que todos crean, acepten y estén de acuerdo con lo que yo digo. No, no necesariamente. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo. Con lo que usted se supone que esté de acuerdo es con la palabra de Dios. Pero ni aún así, porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros creemos si queremos. Si no queremos, pues no creemos. Dios no nos obliga, Dios no obliga a nadie. Dios quiere que cuando nosotros le sirvamos, le adoramos y nos disponemos a vivir para Él, lo hagamos voluntariamente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero sí le invitamos para que se añada a la iglesia de Cristo y pronto podamos estar en el reino eterno con nuestro Señor. En esta noche hablamos bajo el tema un cambio para mejor. Un cambio para mejor. Todos sabemos lo que es un cambio. Un cambio. Todos lo sabemos lo que es un cambio. Cambiar algo. De hecho, nosotros cambiamos con frecuencia. Cambiamos los muebles, cambiamos el vehículo de motor, cambiamos la vestimenta, cambiamos las prendas, cambiamos el color de la casa. Hay personas que cambian la fachada de la casa. A veces cambiamos de domicilio, nos mudamos. Cambiamos muchas cosas. Y específicamente el cambio que estamos hablando en esta hora, en este programa, es el cambio de actitud, de carácter, de personalidad, cuando conocemos a Cristo de la gloria. Por eso dice para mejor, porque cuando conocemos a Cristo, el cambio es para mejor. Mientras yo confeccionaba este estudio, pasaba por mi mente y me reía, y me decía, yo hablando conmigo mismo, me decía, esta disertación como que se adaptaría más para el domingo, porque el domingo nuestro programa se llama Hubo un Cambio. De hecho, le invitamos para que nos acompañe el domingo a las 8 de la noche en Facebook, hora de Puerto Rico.
programa debe ser, este tema debiera ser más apropiado para el domingo, porque el día es que hablamos de un cambio como tal, según dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas, o sea, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y en esta noche hablamos precisamente de eso, de un cambio para mejor, o para mejorar, lo podemos decir de las dos maneras. Según nos dice Romanos 3:23, todos pecaron, eso lo dijo Dios en su palabra, y es una verdad irrefutable. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, es con una T de todos. No se quedó a nadie, absolutamente ningún ser humano se quedó fuera de ese todos. Y aún siendo malos, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque fuimos pecadores. Aún siendo pecadores, llevándole la contraria a Dios, Dios diciendo es blanco y nosotros diciendo no, es negro. Si Dios decía es negro, nosotros decíamos no, es blanco. Porque siempre el ser humano le ha llevado la contraria a Dios. Aún así, Dios nos visitó. Fíjese usted, ¿visitaría usted a una persona que usted sabe que no lo ama, que lo odia, que lo molesta, que lo injuria, que se complace en hacerle daño? Lo visitaría usted con agrado, con alegría, y más que eso, más que visitarlo para hacerle bien, para bendecirlo, y más que eso todavía. Yo he visitado gente que yo no le caigo bien. Sí, ¿cómo no? Yo he ayudado gente que yo no le caigo bien. Es más, gente que me han insultado a mí. Yo los he buscado para trabajar conmigo. Y han trabajado conmigo. Medios torcidos, pero han ido. La necesidad los obliga. Y a mí la necesidad de un empleado también me obligaba. Y lo buscaba. Y más de uno, ¿sabe? Más de uno. Y yo creo que más de 3 o 4 también. Sí. Y es bien difícil, hermanos, estar en un lugar con alguien que usted sabe que a usted no le cae bien, o alguien que a usted no le cae bien. Porque usted quisiera hablarle, usted quisiera tratarlo con alegría, con amor, con ese amor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, pero hay una barrera que se interpone, porque simplemente esa persona no se lleva con nosotros. Y una cosa es ir a visitarlo, y otra cosa es ir a ayudarlo. Pero más que eso, lo que Dios hizo con nosotros es más que ir visitarlos y más que ayudarlos. ¿Y quién dice que Dios nos visitó a nosotros? Bueno, lo dice la palabra, una verdad irrefutable. En el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice la Biblia que el Verbo, que es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dijo el apóstol Juan. El Verbo fue hecho carne, nos visitó. Entonces, si nos visitó, vivió en la tierra 3 años y pico, 33 años y pico. Mantuvo un ministerio fructífero, poderoso, extenso, el cual nunca termina. El ministerio de Cristo nunca termina. Porque simplemente cambió de Salvador y Redentor nuestro para convertirse en Rey. Sigue siendo el mismo Cristo. Cuando sea Rey, como tal, porque él ahora nosotros lo llamamos Rey, pero todavía no está reinando. Cuando empiece el reino eterno, es que Él va a ser el Rey como tal. Y nosotros vamos a estar con Él allí en ese reino. Digo nosotros, me refiero a la iglesia de Cristo Jesús. Dije la iglesia, no dije la religión. No confunda la religión con la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. Todo lo que el Padre crea prudente llevarlos con Él porque han hecho su voluntad, van a estar en ese reino. Y yo espero estar allí. ¿Y usted sabe qué? Ese Señor que vino, ese Dios que vino a visitarnos, no solamente nos visitó, sino que nos ayudó y murió por nosotros en la cruz. Fíjese todo lo que hizo el Señor en esa visita.
A los que le recibieron, Él vino para darse a conocer y para dar bendición al público, a la gente. Pero la gente, dice aquí, en el verso 11, vino a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Esta palabra tiene dos aplicaciones. Los suyos se refiere al pueblo de Israel, no los recibieron. Pero los que no eran judíos, que somos nosotros los gentiles, tampoco los recibieron. Ni los reciben. Hoy en día lo que hay es un despelote de religiones que dicen que tienen a Dios y que tienen a Cristo y que tienen la palabra del Señor y que hacen esto y lo otro, pero simplemente no lo han recibido. Muchos que lo recibieron lo tiraron por la borda de nuevo al zafacón. No tengo problema en decirlo, porque la mayoría de los creyentes saben que eso es así. Inclusive muchos de los que se han ido, que votaron el favor de Dios por el zafacón, tiraron al zafacón, saben que lo hicieron mal. Yo digo porque ellos me lo han dicho. Yo he hablado con algunos. Me dicen, yo sé que he fallado, yo sé que esto no es lo que yo aprendí, pero pretenden justificarse. Yo no vengo aquí a hablar de eso. Yo vengo a hablar de que Dios nos visitó y nos hizo un favor y nos preparó un camino y nos dio la oportunidad de cambiar para mejor. Y de eso se trata este programa, de ayudar a que las personas entiendan que Dios desea que cambiemos para mejor. Dice que vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La humanidad. Vino a la humanidad y la humanidad no los recibieron. Algunos dicen, no, ese verso 14 solamente habla del pueblo de Israel, porque Jesús vino solamente para el pueblo de Israel. Así lo dijo él en una ocasión. Jesús dijo de sus propios labios, dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dijo a la mujer sirofenisa, una mujer gentil, de una nación pagana, muy pagana por cierto, que vino a pedirle un favor, que le sanara a su hija que estaba enferma. Jesús le dijo, yo he venido solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero fue en aquel tiempo antes de él morir. Después que él muere, que resucita, que los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, a quienes primero le predicaron fueron a los judíos, porque él vino a los judíos verdaderamente, sí. Los visitó a ellos primero. Pero siempre en la mente de Dios, en el Antiguo Testamento hay varias citas, bastantes citas, donde enseña categóricamente claro que el plan de Dios incluía extender ese beneficio, esa visita de Cristo para nosotros los gentiles. Entonces, a los suyos vino, a los suyos no los recibieron. Los humanos vino a visitarlos y no los recibieron. Pero qué bueno que en el verso 11, en el verso 13, dice, en el 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, sí, porque no, aquí dice que no los recibieron, pero siempre hubo una minoría que los recibió, tanto en Israel allá en su tiempo, como entre los gentiles a través de los miles de años que se lleva predicando el evangelio. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que está hablando de personas que nacieron de nuevo del Espíritu, que fueron transformados. Esas personas que lo recibimos, somos lo que nos llamamos la Iglesia de Cristo. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de religión, del nombre de religiones. Usted me puede preguntar, ¿y la religión tal? ¿Y la religión tal sirve? Dios la aprueba. Y la otra no la aprueba. ¿Usted sabe qué? Primero, eso no es un tema hoy. Y segundo, nunca traeré yo un programa para hablar ese tipo de debates. Porque esos debates nunca terminan, siempre continúan y las dos partes nunca van a estar satisfechas. Pero sí quiero hablar de ese cambio que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no importa la creencia donde usted esté perseverando, el nombre que tenga su congregación, su iglesia, su concilio. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que se guarde para el Señor y siga los pies de la palabra del Señor ya. ¿Es imposible? No, no es imposible.
Eso es lo que el Señor nos pide. A los que le recibieron y le dio poder de ser hechos hijos de Dios, cambiaron su vida para bien. Ese es el testimonio de toda persona. Y aún en la misma palabra del Señor hubo personas que cambiaron cuando conocieron a Cristo. Si no, pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele al apóstol Pedro, pregúntele a Juan. Mire, el apóstol Juan, los teólogos lo llaman el apóstol del amor, porque habló del amor constantemente. En su evangelio habló del amor constantemente. En la primera epístola, en la segunda y la tercera, el amor es el tema principal de esos 4 libros que escribió el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Por eso le llaman el apóstol del amor. Pero fue después que recibió el Espíritu Santo, después que cambió para mejorar su personalidad. Usted sabía que Juan en una ocasión con su hermano, a través de su mamá, le dijeron a Jesús que querían estar en una posición privilegiada en el reino eterno. Querían estar sentados a su diestra. En otras palabras, querían tener autoridad. Es decir, que tenían un espíritu, tenían una sensación de altivez, tenían ansias de poder para poder suprimir, para aplastar, como hacen los tiranos, como hacen los dictadores. Ese era el espíritu que tenía Juan. Y ahora lo encontramos en el apóstol del amor. Ese es el cambio que Dios hace. De eso es que hablamos los domingos. Por eso dije que este programa era más lindo el domingo que hoy. Pero como el Señor me dijo que era hoy, es hoy. Es posible que usted que lo esté escuchando hoy, miércoles, el domingo no lo va a oír. Entonces, el apóstol Pedro, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre él, andaba con una espada debajo de la batola, debajo del manto, escondida. Como hay muchos creyentes que tienen muchas cosas escondidas, se creen que Dios no los está viendo. En un momento dado sacó la espada y la usó, cuando menos se lo pensaban. Pero después lo encontramos que fue el primero que el día de Pentecostés tomó la batuta y empezó a predicar, y el Espíritu Santo lo usó de tal manera que en 2 mensajes que predicó se convirtieron más de 5,000 personas. Estamos hablando de que cuando la persona conoce a Dios, y eso es una verdad irrefutable del Evangelio, que nadie puede venir a decir que no es cierto. Nadie. Yo recuerdo antes en las tiendas, esas tiendas de barrio, que la gente se reunía por las tardes. Yo digo antes de yo ser creyente, a mí me enviaban a las tiendas a comprar cosas. Mi familia, yo era adolescente en ese tiempo, joven, vamos a decir. Y yo iba a hacer compras. Y mientras me despachaban los artículos que yo iba a comprar, las personas hablaban y las conversaciones, entre tantas, se escuchaba decir del cambio que había dado fulano cuando empezó a perseverar en una iglesia. Y así por el estilo. En los trabajos es preciso ver cómo se habla siempre de una persona que empieza en el Evangelio. Digo, cuando se convierte de verdad. Porque hay algunos que dicen que se convierten pero siguen viviendo igual. Estamos hablando de personas que se convierten y cambian para bien. Cambian para mejor. En el verso 17, primero vamos a ir a Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 6 y verso 16. ¿Por qué estamos hablando de un cambio? Porque nosotros estábamos hechos unos, vamos a ponerle un nombre que se oiga bonito, traviesos. Éramos un poco traviesos. Éramos como esos padres que tienen hijos que no los obedecen y los padres de vez en cuando los tienen que regañar. Pues así éramos nosotros. El Señor nos regaña en su palabra constantemente. Lo que pasa es que lo hace con amor, porque Él es un Padre amoroso y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí la palabra del Señor dice en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 16, dice, el apóstol Pablo escribe y dice,
¿No saben ustedes que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerlo son esclavos de aquel a quien se sometieron, ya sea el pecado para muerte o a la obediencia para la justicia? Está diciendo que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos bien fiel al estilo de vida que habíamos aprendido de nuestros antepasados. Yo era uno que era un peligro. No era peligro para la gente en el aspecto físico, sino que mi vocabulario no servía. Aunque tenían otros defectos, muchísimos más, pero yo creo que el defecto más grande, el pecado más grande que yo cometía a diario, eran muchos más, pero yo menciono siempre ese, era el que más abundaba en mí, el que más me dominaba y el que más me dio trabajo de dejar. Era el hablar malo, hablar palabras obscenas, hablar palabras soeces, no respetar a las personas, no importaba quién fuera, ni la edad que tuviera, ni el rango que tuviera, incluyendo la policía. Yo no sé cómo a mí no me metieron preso, porque yo era bien, como decimos en Puerto Rico, bien lenguisuelto. No sé si en su país conocen ese estilo de lenguaje. Digo, ese refrán. Lenguisuelto quiere decir que habla sin pensar lo que va a decir, aunque cometa error. Aquí dice que éramos fieles a ese estilo de vida. Pero sigue diciendo el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que esa visita que hizo Cristo, que habla allí en el verso 14 de Juan, que aquel verbo fue hecho carne, esa visita estableció las pautas, se escribió el evangelio de Cristo para que nosotros a través de él entendiéramos que estábamos mal, que íbamos por un camino malo, equivocado, y pudimos cambiar para bien. Libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos, ahora servimos no a la maldad para que la gente se reía, como hacía yo, para que la gente se riera. Yo era el payaso del grupo, el payaso de los lugares, pero había personas que no les gustaban las payasadas y entonces yo me encendía en ira con esa persona. Y los que estaban conmigo me ayudaban. Y así por el estilo. No crea que es que yo lo hacía porque había muchos a mi favor. Cuando yo estaba solo hacía lo mismo. Te dije que yo no respetaba jangos ni a nadie. No tenía miedo. Yo no conocía el miedo. El enemigo me había puesto una especie de supuesto valor que ahora yo miro hacia atrás y yo digo, ay Señor del cielo, qué equivocado yo estaba. Qué equivocado yo estaba. Muchos me han dicho que si yo hubiera estado con esa actitud en este tiempo, yo no viviría para contarla, porque en este tiempo la gente es diferente a como eran 50 años atrás. Yo conocí a Cristo hace 50 años, para la gloria de su nombre. Dice que éramos más fieles al mal que practicábamos antes de Cristo. Pero la hermosa noticia llegó a nuestros oídos, aleluya por esa noticia. Esa noticia yo quiero que usted la escuche, usted que no ha conocido a Cristo, usted que todavía está lejos de Cristo, usted que tiene una religión pero que no ha conocido a Cristo, usted que posiblemente tenga un rango en la iglesia, una posición, pero que todavía no ha conocido a Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y verso 1, para los que todavía no han cambiado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que aunque seamos malos y perversos, hay una oportunidad de ser justificados delante de Dios a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa bendición. Y hablando de Cristo mismo, sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe tenemos entrada a la oportunidad de conocerlo y de que Él llegue a nuestra vida. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, seguros y confiados en que un día estaremos en su presencia. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en el capítulo
en el 8 y en el verso 1 de Romanos nos da otro texto que también nos trae esperanza maravillosa y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en una religión, no. Aquí no dice para los que están en la iglesia tal. Aquí no están para lo que dicen. Aquí no dice: ahora no hay ninguna condenación para los que pertenecen al concilio más grande. No dice eso. Para los que pertenecen a la iglesia más prominente del pueblo, del país. No. Ninguna condenación hay para los que están en el concilio que más miembros tiene. ¿Tiene que ser cuántos millones? No, aquí no dice eso. No dice eso. Los concilios tienen un liderato que trabajan día a día fuertemente, unos trabajos que no dan abasto a terminarlo porque es abundante. Y el propósito, la meta y el fin que tienen es precisamente enseñar esta palabra a la gente. Y cómo se esfuerzan esos varones y varonas, porque hay mujeres también, en hacer que sus iglesias, las iglesias de cada concilio, sus pastores, sus líderes, sus predicadores, sus evangelistas, enseñen esta palabra. Y de hecho ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Pero entonces, el gremio que está sentado en las bancas escucha y tiene la opción de obedecer o no obedecer. Y ahí es que está el tranque, y ahí es que está el problema, de que no todos los que dicen Señor, Señor, van para el reino de los cielos, incluyendo el liderato. No todos los que tienen una posición en el concilio tal, van para el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo digo yo. Ahora yo pregunto, ¿es posible que alguien diga, la iglesia tal no va para el cielo, el líder tal no va para el cielo, no tiene salvación? Y yo digo, ningún ser humano tiene un metro para medir la santidad de una persona y para medir la capacidad y la comunión que tiene con Dios ninguna persona. Por lo tanto, nadie puede decir quién va y quién no va. Y lógicamente vemos personas que es obvio que no van. Pero la mayoría de los que nosotros creemos que van, tenga cuidado, no se equivoque, que Pedro andaba con el machete aquel y nadie lo había visto. Lo tenía escondido. Y es posible que veamos personas que están fallando al parecer a nuestros ojos, que están fallando y que no son fieles, pero es posible que su relación con Dios diga otra cosa. Nosotros no sabemos analizar, no tenemos esa capacidad. El pecado no nos deja ver más allá de nuestros ojos. Vemos algo, apenas lo que está frente a nosotros, nada más que. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han cambiado, los que se han puesto a vivir vidas nuevas. Y en Romanos capítulo 5, verso 7, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente alguno morirá por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno que quiera morir por algún justo, lo hará si ese justo es bueno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, aun siendo nosotros malos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que el amor de Dios es inmensurable y esa visita que Él nos hizo para que cambiáramos para bien, valió la pena. Valió la pena. Y vale la pena que nosotros atendamos a ese ofrecimiento que el Señor nos hace, de que nos ofrece un cambio para mejor y nosotros no desperdiciemos. Y en Romanos 6:19 dice el apóstol Pablo: yo les hablo como humanos por vuestra humana debilidad. Él le dice, yo le hablo como humanos para que me comprendan, para que me entiendan. Le estoy poniendo ejemplos humanos. Por eso habla de los esclavos, de los que estaban esclavos. Los que eran esclavos tenían que ser fieles a sus amos. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros
para servir la inmundicia y a la iniquidad, así como presentaste tu vida, tu cuerpo, tu capacidad, tus recursos, tu conocimiento, tus posibilidades, tu todo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora que has tenido el cambio, se supone que empiezas a vivir una vida de santificación y presentarte entonces en toda tu persona para servir a la justicia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Para servir a la justicia. Es decir, es necesario definir qué es esa santificación que estamos hablando. Porque dijimos que es un cambio para bien. Dijimos que es una visita que Cristo nos hizo para darnos la oportunidad de cambiar. Y dijimos que toda persona que se dispone a vivir para Dios debe de cambiar su estilo de vida y ser diferente. Y que la gente lo note y se dé cuenta. Y más que eso, que Dios lo apruebe. Que Dios lo apruebe. Aquí dice el apóstol, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo dice que así como nos esforzábamos antes para hacer maldades, hagamos ese mismo esfuerzo para hacer justicia. Yo recuerdo una vez yo estaba predicando en la cárcel y yo usé un tema parecido y yo le decía a los confinados, ustedes, si ese arte que tienen de hacer maldades, yo tenía mucha confianza con ellos, podía hablarle así. Esa habilidad que ustedes tienen de jugarse la fría, como dicen ellos, de tirar la piedra y esconder la mano, porque eso sí que tienen ese arte. Esa habilidad que ustedes tienen de hacer las fechorías y las cosas, si ustedes la utilizaran para servir al Señor, usted no tiene idea qué ministerio poderoso Dios pondría en sus manos. Porque mire que esa gente se las trae. Mire que esa gente saben, tienen ideas, tienen astucia y se las sacan de la manga, como se dice. Cuando aquí dice de la santificación, servir a la santificación, dedicarnos a vivir vida de santificación para el Señor, hay que definir, porque el ser humano anda por ahí, mayormente aquí en este hemisferio de las Américas, Norte, Centro, Suramérica, y las islas del Caribe, en Puerto Rico donde yo vivo. La gente habla uno de santificación, habla de santo, y rápidamente se le va la mente a la perfección que únicamente existe en el cielo. Y no tiene que ver nada una cosa con la otra. Eso se llama que los han enseñado mal. Eso es lo malo de las religiones, que las religiones no enseñan bien a la gente. Quien único enseña bien a la gente es la palabra de Dios. Santo significa separado, puesto aparte, para un propósito definido. Puesto aparte, no tiene que ver nada con perfección. Santidad es la práctica o el desarrollo de una vida apartada de todo lo malo, de todo lo impuro, de todo lo que es inmoral, de todo lo que es injusticia, separado de todo lo que es odio, de todo lo que es venganza, de todo lo que es vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan añadiendo por ahí todo lo malo, lo cual nosotros tenemos que dejarlo para poder agradar a Dios. Eso se llama santidad. Eso se llama santificación. Pretender vivir una vida apartada que agrade a Dios y que eche a un lado lo que a Dios no le agrade. ¿Qué Dios no le agrada? Lo que dice su palabra que no le agrada, que no lo practiquemos. Tan sencillo como así. No hay que ser tan inteligente para entenderlo. La santidad que Dios nos pide eso es si guardamos una relación con Él. Dios nos pide esa santidad. Porque si no estamos viviendo esa vida que Dios quiere, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir una vida de santificación? Es imposible. La santidad que Dios pide, eso es si guarda una relación con la pureza. Aunque en este mundo pecaminoso es imposible alcanzarla.
La pureza es imposible alcanzarla en este mundo y la perfección también. Por eso es que nadie puede decir que vive sin pecado. Oiga, y hay personas que cometen ese grave error de decir que ellos no pecan y cometen el error de decir que los creyentes no pueden pecar. Y cometen el error de decir que los creyentes no deben de pecar. Y se atreven hasta a decir que los creyentes no pecan. No sé si lo dije, pero lo dije de nuevo. Esas son palabras dichas fuera de contexto. La palabra dice que todos somos pecadores. Pecadores arrepentidos. Digo, los creyentes somos pecadores arrepentidos que hemos venido al Señor, nos humillamos a sus pies día a día, momento a momento. Le pedimos perdón y misericordia para que nos ayude, nos dé la mano y nos ponga en un lugar seguro y firme. Si no lo hacemos, hermanos, la santificación y la pureza que pretendemos vivir se nos va de la mano. El enemigo nos la roba. Solamente Dios es el único que posee una santificación en la perfecta voluntad y en todo el sentido de la palabra. Solamente Dios es puro. Ningún ser humano puede tener pureza. Mire, el apóstol Pablo, que es la máxima figura que podríamos mencionar después de Cristo. En el capítulo 7 de Romanos, en el verso 11 dice: el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, cuando el mandamiento dijo que había pecado, señaló el pecado, mencionó el pecado por el mandamiento me enseñó que yo estaba pecando y quedé muerto, me mató, dice el apóstol Pablo, me mató. Capítulo 7, verso 11 de Romanos. Y en el capítulo 14, en el verso 14 de ese mismo capítulo dice: sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Pero yo soy carnal y yo soy vendido al pecado. Si está vendido al pecado, ¿quién es el dueño? Cuando usted compra algo, ¿quién es el dueño de lo que usted compra? Usted. Y si usted vende algo, ya no es de usted, es del que se lo compra a usted. Por lo tanto, el que compró a Pablo fue el pecado. Y a nosotros también, ¿sabes? Porque el pecado lo heredamos de nuestros padres. Todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo Pablo en el verso 16: y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Porque cuando hacemos lo que no queremos hacer, el Espíritu Santo nos redarguye, nos señala en nuestro corazón, en nuestra mente, que cometimos un error y nos motiva a pedirle perdón a Dios. Nos damos cuenta que la ley es buena y nosotros no somos buenos. Y en el verso 16 sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo dice una palabra que confronta a cualquier persona, no importa el rango que tenga ni la religión que tenga. A mí me confronta día a día. Es más, yo leo esto, hermano, y lo sufro y lo vivo a la misma vez. ¿Qué fruto? Capítulo 6, verso 21 de Romanos. Pero ¿qué fruto tienes de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿De cuáles cosas? De las que hacíamos antes de conocer a Cristo. Aquí hablando de la vieja vida. De cuando servíamos a la injusticia antes de conocer a Cristo. ¿Qué fruto tienes? ¿Qué beneficio tienes de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es la muerte. En otras palabras, si yo hubiera seguido en el estilo de vida que yo llevaba, yo no tuviera la edad que tengo. Estoy próximo a cumplir 70 años. 70 años. 70 years. No tengo problema en decirlo porque voy a esconderlo. El seguro viejo. Allí en Facebook vinieron la fecha de nacimiento. Yo no hubiera llegado a esta edad en el estilo de vida que yo llevaba. Para que usted tenga una idea,
Yo estaba en un lugar trabajando en Estados Unidos, en New Jersey, lejos de casa, donde no estaban mis amigos para que me defendieran. Yo no conocía absolutamente a nadie. Compré un radio y empecé a escuchar una canción de Felipe Rodríguez. Yo no estaba convertido. Eso fue por los años 73. Yo me convertí en el 74. Y empecé a escuchar a Felipe Rodríguez. Y venían como 3 muchachos jóvenes, iguales que yo. Yo tenía 18 años en ese tiempo. Venían 3 muchachos o 4, no sé cuántos eran, o 2, no me acuerdo. Yo sé que eran más de uno. Y se pararon a mí. Yo estaba sentado en la grama, donde íbamos a trabajar allá en los campos en New Jersey, en esos años. Y se pararon a mirarme y a reírse y a burlarse. Yo tan joven, según ellos, ¿verdad? Oyendo música que los jóvenes no escuchaban. Porque esa música eran las personas mayores las que las escuchaban, según ellos. Oiga, yo no puedo decir aquí las cosas que yo le dije. Y yo estaba solo. Si esos muchachos me caen encima, allí me hacen triza, me trituran. Lo que hicieron fue que empezaron a reírse y se fueron. Me dejaron por loco, por malcriado, como dice la gente. ¿Qué fruto tiene de aquellas cosas que yo... Mire, yo me avergüenzo de eso ahora. A mí me da vergüenza. Y muchas cosas de las que yo decía, yo no las puedo decir en público. Me da vergüenza decirlas. Yo le aseguro que si yo las digo, me robo el show. Si yo dijera lo que yo decía, en este tiempo que hay tanta perversidad, que la moral se perdió. Casi se perdió. Queda el chipito todavía. Pero casi se ha perdido. En este tiempo, yo creo que me pagan para cada chiste. Me hago famoso. Pero no puedo hacerlo porque pierdo la salvación, pierdo esta gloria que Dios me ha dado, pierdo el reino eterno por $2 o $3 que me den un chorro de payasos iguales que yo. O peores. ¿Qué fruto tiene de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y has sido hecho siervo de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación. Vuelvo y repito, tenemos por vuestro fruto no una vida de perfección, no. Lo que tenemos es una vida que nos queremos apartar para Dios y echar a un lado aquellas cosas que a Dios no le agradan. Las conductas impropias, inmoralidades que nosotros hacíamos, practicábamos y nos divertíamos con ellos. Ahora nos causa vergüenza recordarlo y mencionarlas. ¿Qué fruto tienes de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenza? Pero qué bueno, ahora que has sido libre del pecado, has sido hecho siervo de Dios y tienes como fruto, como ganancia, la santificación y como fin, la vida eterna. Al final nos van a dar la vida eterna cuando partamos de este mundo. Yo me tengo que morir algún día. Si Cristo no viene antes y me lleva con Él de alguna manera, yo tengo que irme de este mundo. Yo no me voy a quedar en esta tierra. No quiero quedarme aquí. Pero quiero ir a los brazos del Señor para estar con Él por los siglos de los siglos. Y dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una persona me dijo hoy, no quiero atender tus temas porque yo no discuto con políticos ni con fanáticos religiosos. Yo sentí alegría cuando me dijo eso. No sentí coraje. Sentí tristeza por él. Porque la gente, sabiendo que Dios quiere bendecirlos, lo que hacen es que se aferran. Se aferran, hermanos, a la maldad, a la perversidad, a las obscenidades, a las inmoralidades de este mundo, de estos últimos tiempos. Y cuando se habla de la palabra de Dios, de un servicio cristiano, es más una reunión social, una actividad social que no tenga que ver nada con religión, pero que tenga que ver con algún beneficio social. Acuden dos o tres docenas de personas, 50 personas, 60 personas tal vez, por poner un número, ¿verdad? Pero si dicen que van a dar un show donde saben que van a haber inmoralidades y cuestiones así, no cabe la gente. Eso no hay que abundar mucho en ese tema porque todo el mundo sabe que eso es así. Pero a nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios y nos contestan de esa manera, nos rechazan de esa manera,
No nos da coraje, se supone que no nos dé coraje. Lo que nos tiene que dar es lástima, dolor en nuestro corazón. Y es un motivo más para orar por esa persona que ya hace días que me está buscando pleito. Me está buscando pleito, como quien dice, a ver si yo le digo algo fuerte para acusarme de que yo, siendo un ministro del Evangelio, le estoy contradiciendo de mala manera. Pues no, yo cuando le conteste a alguien, le contesto conforme a la palabra de Dios para que no pueda acusarme de nada malo. Y si lo hace, que sea una mentira. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí esta disertación. Un cambio para mejor. Le invito a que hagamos ese cambio día a día y que cada día nos acerquemos más al Señor para que podamos estar aprobados para ese reino eterno que pronto estará dispuesto para cada uno de nosotros. Dios bendiga a la hermana, al hermano Santos Chávez. Dios te bendiga, Santos, allá en Boston. Estás aprovechándote ahora del calientito que está llegando, o ya llegó, no sé. El hermano y amigo Radamés Negrón. Dios te bendiga, hermano Radamés. Qué bueno que esté por ahí. Dios le bendiga mucho. Saludos a su hermosa familia y a los compañeros de trabajo. Hermano Radamés, uno de los oficiales de custodia, ya se retiró, pero estuvo en la cárcel donde yo iba a predicar. Hermana Nidia Santiago, Dios le bendiga mucho, hermana Nidia, Maryland, Connecticut. Hermano Samuel Carrero de Añasco, Dios bendiga, hermano Samuel. Bendiga a Rosita, a su esposa, y a sus hijos, hijas. Y el hermano pastor Oscar Aparicio desde Colombia, de Charrascal, en Colombia. Bendiga, hermano Oscar, y bendiga a la congregación que el Señor le ha permitido pastorear. Nuestra hermana Aida Agudo, de la iglesia Casa de Oración en Mérida, y la hermana Carmen Scott, también de la iglesia Casa de Oración en Mérida. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga al pastor Héctor Colón y toda la congregación hermosa. Y nuestra hermana y amiga de Lares, Puerto Rico, profesora Wanda Zoé Agosto. Dios le bendiga, hermana Wanda. Un placer, un privilegio que usted esté por ahí, y todos ustedes nos honran con su presencia. Y mi sobrino Odi Román, Dios te bendiga, Odi. Te bendiga mucho, bendiga a tu familia. Y cada uno de ustedes reciban esta bendición en esta tarde, este consejo de que el Señor quiere que ese cambio que nosotros tengamos cuando lo conocemos. Todos estos hermanos que se han comunicado son gente que conocen a Dios, que conocen su palabra y que han tenido un cambio para bien. Gloria a Dios por eso. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan buenas noches, que descansen y que el Señor los acompañe siempre, que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya. Nos vemos el domingo a las 8.